El título del mensaje de esta semana es Las misiones y su horario. Hemos leído la palabra en Hechos 13, del 1 al 12, donde podemos ver cómo Pablo, junto con Bernabé, también les acompaña Juan, son comisionados por la iglesia de Antioquía. La evangelización del mundo, ¿será algo posible? Para nosotros es absolutamente imposible, pero para Dios es totalmente posible. ¿Qué quiere decir? Que si es el deseo de Dios y es lo que Dios está haciendo, ¿quién lo va a bloquear? Aun aun no siendo nuestro pensamiento, aun yendo en contra de nuestras ideas o planes, el Señor, si es lo que está haciendo, siempre lo va a cumplir. Para Dios es posible. Ese Dios que lo puede todo, quien está haciendo la evangelización del mundo, que lo hace todo totalmente, absolutamente posible, es también vuestro Padre. Él es el Creador, el Todopoderoso, pero es nuestro Padre también. Nosotros tenemos ese trasfondo, aunque en ciertas ocasiones, a los ojos humanos o en vuestro propio pensamiento, parezca que somos débiles, parezca que no tenemos fuerza, que no tenemos poder, que no podemos generar ningún cambio. En realidad, nuestro trasfondo, nuestro respaldo, es que el Dios creador, nuestro Padre, está junto con nosotros, que Él es nuestro Padre. Esta mañana, después del culto, he podido meditar en esta palabra. Es verdad. Es que este Dios que está haciendo la evangelización del mundo, que lo puede hacer todo, es mi Padre. Es mi Padre y está junto conmigo incluso en este momento. Solo pensando en estas palabras un poco y pudiendo empezar a creerlo, ¿de qué me di cuenta? De que yo no vivo una realidad creyendo en esto. Me he dado cuenta de que en realidad vivimos nuestro día a día bajo una gran incredulidad, como si Dios no estuviera con nosotros, como si Él no fuera nuestro Padre, como si Él no se responsabilizaría de mi vida, como si no se responsabilizara de mi vida, como si no se responsabilizara de la iglesia o de lo que yo, para lo que yo he sido llamado. En muchas ocasiones, simplemente esta mañana me he parado a pensar en esto y me he dado cuenta. Yo vivo muchos días bajo esta gran incredulidad, como si Él no estuviera conmigo. Por eso la introducción, que es importante que entendamos, que el ir a la iglesia o creer en Jesucristo son cosas diferentes. El ir a un lugar de reunión, templo, iglesia, o ser iglesia, es completamente algo diferente. Puede que haya gente que va a la iglesia todas las semanas, todos los domingos, y que no se haya encontrado con Dios, que van a un lugar de reunión, a un lugar de culto todos los domingos, participan en un culto, sea por internet o físicamente en un local, van a un local, a un lugar de reunión. Puede que vayan todas las semanas y que incluso a lo mejor no hayan recibido la salvación. ¿Por qué? El ir al culto y recibir la salvación es totalmente diferente. Dado la vuelta a la frase, porque vas al culto no quiere decir que hayas recibido la salvación, eso no te salva. ¿Dónde está Jesús? Y te dicen, en el cielo, en su trono, a la diestra del Padre, está en todos los lugares, está en el lugar donde dos o tres están reunidos en su nombre. Todo esto es correcto. Ninguna de esas frases es incorrecta. Pero ¿de qué no tienen seguridad? De que está junto conmigo, de que está en mi corazón, de que ha entrado en mi vida para ser dueño y señor, de que me ha dado la salvación. No tienen esa seguridad. ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver con tu vida que Dios viniera a esta tierra? ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué significa? ¿Qué obra se ha levantado al venir Jesucristo a esta tierra? ¿Qué obra se ha levantado en tu vida? ¿Entiendes cuál era tu estado por el cual no tenía más remedio Jesucristo que venir a morir en la cruz? Muchos creyentes
van a la iglesia, dan culto, pero no tienen esta seguridad. Muchos van a la iglesia y dicen que creen en Jesús, pero en realidad tienen una incredulidad en ellos que les impide creer realmente en Jesús. Confiesan, soy creyente, yo creo en Jesús, que Jesús es mi Salvador, pero si miras sus vidas, viven con esa incredulidad con la que no creen que Jesús pueda cambiar su situación, que Jesús esté obrando en su vida. Y ocultan, se envuelven como en una cáscara, en una apariencia, intentando aparentar que les va bien o que creen que tienen buena fe, cuando en realidad tienen un estado espiritual que no pueden creer en él. Por eso se preocupan. La evidencia de que no están creyendo en él, viven con un pensamiento lleno de preocupación. Ocultando esto, como vienen todos los domingos, a algunos se les levanta como diáconos y empiezan a devocionar en la iglesia, a servir en la iglesia, a servir a la comunidad. ¿Qué es la iglesia? La reunión de aquellos que han recibido salvación a través de Cristo. No es una reunión de amigos, no es una reunión del vecindario, no es un acto religioso, no es simplemente el lugar que cualquier persona puede venir, aunque cualquier persona puede venir, por supuesto. Las puertas están abiertas. Pero la verdadera iglesia, ¿qué es la iglesia? Es la reunión de aquellos que han recibido la salvación a través de Cristo y que se han reunido para darle culto a Dios. Para darle culto a Dios. Muchos, todos los domingos van a la iglesia, pero lo importante no es que vayan a la iglesia, sino que ellos lleguen a ser la iglesia. Eso ha cambiado en mí desde hace unos años. No es que vengan a la iglesia, no es que vengan al culto, sino que oro para que cada uno de vosotros no vengáis a la iglesia, sino que seáis la iglesia. Que lleguen a ser la iglesia, que lleguéis a ser la iglesia. Es totalmente diferente. Entendiendo que Cristo, que quién es Cristo, que qué vino a hacer, entendiendo esto, ¿qué tiene que ocurrir? Se tienen que encontrar con Dios. Las personas, entendiendo quién es Cristo y qué vino a hacer, tienen que encontrarse con Dios. Esto es lo que dice Jesucristo en 1 Corintios 3:16. ¿Es que no sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros y que sois templo del Espíritu Santo? ¿Es que Dios está aquí o está en un lugar, está en el templo? No. ¿Es que no sabéis que el Espíritu de Dios ya mora en vosotros y que vosotros sois la iglesia? Esto ha de ocurrir en la vida del creyente. El Espíritu de Dios ha de venir a la vida del creyente. Ha de recibir ese Espíritu de Dios. Hasta ahora han recibido el bautismo de agua, el bautismo de Juan, pero ha de venir el Espíritu Santo sobre vuestras vidas. Van a la iglesia y devocionan, participan en reuniones, dan culto, participan en eventos, en programas de la iglesia, en actividades de la iglesia, que está muy bien, pero no han recibido a este Espíritu. Pasan los años, les dan un cargo, toman una responsabilidad donde empiezan a devocionar. Todas las semanas vienen, dan culto a Dios, están ahí en el culto. Tienen un cargo en la iglesia y hacen todo esto, pero lo más importante es el estado espiritual que ellos tienen. Si este estado espiritual es como el del no creyente, aunque han dirigido la alabanza por muchos años, aunque han llegado a ser diáconos o tener alguna responsabilidad o tener un cargo en la iglesia, acaban fracasando y derrumbándose. Han creído muchos años, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no obra en mi vida? ¿Por qué me permite continuamente problemas? ¿Por qué yo continuamente fracaso? ¿Por qué mi vida se derrumba? ¿Por qué yo tengo que vivir así? Hasta el punto que no ven la mano de Dios, no ven la obra de Dios, hasta el punto que, pues mejor ser no creyente. ¿Para qué ir a la iglesia? Hasta el punto que envidian al vecino que les va mejor que a mí, aparentemente. Eso es porque no han entendido el valor que tiene la salvación. No ven la eternidad y no han recibido sobre todo el espíritu de vida.
Dios lo dijo. Mira estos huesos secos, Ezequías, mira estos huesos secos, ¿vivirán? Son huesos secos. La calavera, el tuétano, todo está ahí. El fémur, ahí están todos los huesos. Se ven los huesos, no hay ni carne, ni sangre, ni nada. ¿Cómo va a vivir esto? Pero Dios le está preguntando, ¿vivirán? Si Ezequías dice que no, parece incredulidad. Si dice que sí, no se lo cree ni él. Respondió muy sabiamente, Señor, si tú lo haces, claro que es posible. Dales palabra, profetiza sobre ellos. Si la palabra de Dios viene a tu vida en este momento, que das culto a Dios, si el Espíritu de Dios obra en tu vida en este momento, tu vida vive. Es que aunque no quieras, empieza a cambiar. La oscuridad se quebranta en tu vida. Esta semana una persona con la que estoy haciendo Darapán me ha preguntado, Pastor, yo sé que este es el Evangelio, que esta es la verdad, pero mi familia lo desconoce. Son católicos, se van a la idolatría, están creyendo en otras cosas. ¿Qué puedo hacer para cambiarlos? ¿Cómo puedo cambiar su religión? ¿Cómo puedo guiarles a que vengan a este Evangelio de la verdad? Le he dicho, no puedes. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué has hecho tú para creer a Jesucristo? ¿Lo has elegido tú? ¿Es porque eres inteligente? ¿Te has dado cuenta? ¿Has estudiado algo que te ha llevado a recibir la salvación? No, pues ha sido Cristo quien ha venido a buscarte. De la misma forma tiene que ocurrir en la vida de tus familiares. No se trata de convencer, no puedes convencerlos. Es el Espíritu el que tiene que obrar. Si tú tomas la conclusión en el Evangelio, yo estoy seguro de esto. Si yo concluyo en Cristo, si yo cada semana a través de la palabra puedo decir amén, de verdad, viene como vida a mi vida, viene como fuerza a mi vida, como vimos la semana pasada. Todo lo que está a mi alrededor empieza a vivir. Si esa luz viene a mí, en ese momento la oscuridad empieza a quebrantarse. De verdad, yo solo he concluido en el Evangelio. Durante muchos años en Corea, he concluido en el Evangelio. He dicho amén continuamente, dando mi vida por este Evangelio. Y Dios ha hecho la obra en mi familia en España, sin ni siquiera yo viajar, sin ni siquiera yo ir. Dios, independientemente, está trabajando y obrando en cada uno de mis familiares. De la misma forma, si yo concluyo en Cristo, la oscuridad que obra en mi casa, en mi familia, alrededor mía, se empieza a quebrantar. Eso es creer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sin ocurrir esto, ir a la iglesia, tomar un cargo, una devoción, te puede ocurrir. Pero esa será la razón por la que continuamente me derrumbo. Sin recibir la salvación, ir a misa, o ir a un templo budista, o ir a un culto de una iglesia, será lo mismo. Tu estado espiritual es el mismo. Tu condición espiritual es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y el cristianismo? Que la religión no conoce el pecado original. La religión no habla del pecado original. Por eso la salvación está en tus obras. Pregúntale a un católico, ¿tú eres salvo? Bueno, tendremos que ver cómo vivo hasta el final. Si vivo siendo bueno y ayudando a los demás, pues yo creo que sí, que recibiré la salvación. De momento voy bien. Si te equivocas, pues siempre puedes ir a confesarte y se te perdonan los pecados. Depende de cómo vivas. Depende de ti la salvación para los religiosos. En todas las religiones es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y el cristianismo? Que tú no pecas porque quieres. Tú no pecas porque deseas pecar. Tú pecas porque eres pecador. Porque el pecado está en ti, es que pecamos. ¿Por qué solo si crees en Jesucristo recibes la salvación? ¿Tenéis la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones? Si no entiendes esto, ni aun dando culto podrás cambiar tu estado espiritual. Y me llaman y me dicen, doy culto todos los días, ¿por qué me pasa esto? Doy culto todos los días oro, pero ¿por qué mi vida es así?
El domingo, no fallo ni un domingo, doy culto. Pero entre semana, ¿qué ocurre? Que vivo con mi pensamiento. Durante la semana, de lunes a sábado, viven sus vidas y el domingo vienen a la iglesia a dar culto. Si no cambian este estado espiritual, ¿qué ocurrirá? ¿Cuál será el resultado? Solo el domingo no es el día del Señor. Todos los días, en todos los lugares, allá donde estés, tienes que ser capaz de poder orar, de dar culto a Dios, de disfrutar de que Él está conmigo. Eso es la oración de 24 horas. ¿Es que alguien tiene que orar por mí? ¿Alguien tiene que venir a dar culto conmigo? Pues en ciertos momentos, para ayudar al nuevo creyente, claro que hay que ayudarle. Pero eso no es la vida de fe. Es que necesito orar con alguien, es que necesito que alguien venga a dar culto conmigo. Cuando estás muy mal espiritualmente, pues qué bueno es tener un hermano o incluso mi pareja que tenga la fe, la misma fe que yo, que cuando yo me caigo, que pueda orar por mí, que pueda ayudarme a dar culto, a levantarme nuevamente, qué bueno es. Pero no se trata de que alguien ore por mí, no se trata de que alguien venga a dar culto conmigo, eso es incorrecto. Para eso Dios no levanta a los pastores. Si piensas que eso es el trabajo del pastor, lo estás entendiendo mal. No exijas eso al pastor, porque ese no es el trabajo del pastor. ¿Vivirán estos huesos secos? Profetiza sobre ellos. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo lo hacían ellos? La iglesia que Jesús dejó. ¿Cuál es la iglesia que Dios desea? Era totalmente opuesta a lo que he hablado. No era una iglesia centrada en el local. No era la iglesia centrada en el templo. Era una iglesia que se centraba en cambiar el estado espiritual del creyente, en hacer esto que os estoy hablando, cambiar el estado espiritual del creyente hasta el punto de que el evangelismo empiece a tomar lugar a través del creyente. Eso es la iglesia primitiva. Ese es el enfoque de nuestra iglesia. No se trata de reunir a gente, no se trata de hacer un evento, un culto especial para que llegue más gente, sino que uno a uno esté cambiando el estado espiritual para disfrutar de que Dios está junto conmigo y que a través de la iglesia se esté proclamando el Evangelio y se esté estableciendo el reino de Dios. Haciendo fórum con una persona esta semana, me decía que últimamente pues estaba un poco así espiritualmente. Una persona que ha visto cómo Dios hace el evangelismo en su vida, así como disfruta el evangelio, cómo Dios le pone en su puesto de trabajo a las personas a las que fácilmente las puede guiar a que puedan recibir la salvación o conectar con el obrero preparado para que le pueda explicar el evangelio y recibir la salvación. Y yo le he dicho, a que como estás mal ya Dios no te envía a estas personas. Claro, es que Dios te ama. Estás tan mal que no te quiere obligar, no te quiere comprometer. Con amor te está esperando a que restaures tu estado espiritual. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Todos los días, no el domingo, todos los días. En el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, en la palabra, todos los días disfrutando de que Dios está conmigo y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. El cambiar este estado espiritual no viene por servir bien o devocionar mucho en la iglesia. No viene por tener buen corazón. Ni siquiera viene por buscar a Dios simplemente. La iglesia es para salvar a otros. La iglesia debe levantarse para salvar a otros. Jesús es el Cristo. Es Dios que vino a esta tierra. Durante 3 años, ¿Él qué hizo? Sanó a sus discípulos. Eso es la iglesia que Él dejó. Ese es el modelo de iglesia que Él dejó. Él llamó a los discípulos y durante 3 años los sanó. Los levantó hasta el punto que ellos pudieran hacer lo mismo que hizo Jesús con ellos, con sus vidas. Eso es un discípulo. Eso es la iglesia primitiva. Los 12 apóstoles y 70 discípulos que Jesús dejó, esas 120 personas que se reunieron en el aposento alto de Marcos, después de 300 años llegaron a conquistar hasta Roma. Si no puedo hacer esto, no funciona nada. Por eso no tengo prisa. No busco otra cosa.
sino que a través de la palabra, de los mensajes, como estoy haciendo paso a paso con cada uno de vosotros, acorde a vuestro horario, Dios, ¿por qué oro yo? Para que Dios esté obrando en vuestra vida para cambiar este estado espiritual. Si en España se levanta una persona que tiene el estado espiritual con el que está conectado con Dios, con el que camina con Dios, ¿por qué Dios no va a hacer su obra para salvar España? ¿O en España no necesitan el Evangelio? ¿O no hay gente preparada para salvación? Claro que sí. Si no funciona, si no puedo cambiar este estado espiritual, no funcionará nada. 20 años escuchando el mensaje, pero no me he cambiado, no ha cambiado mi estado espiritual. No he recibido esa sanidad. No me he ido a vivir con Jesús. Sigo con las redes, con la pesca. Sigo en mi puesto de trabajo, sigo en lo mío, en mi familia, en lo mío. No he dejado las redes y he ido en pos de Él, cargando la cruz. No he cambiado. Como no he cambiado, no hay fruto. Los que han cambiado van recibiendo fruto. ¿Cómo puede ser que Dios sí obre en unas personas y en otras no? ¿Cómo puede ser que Dios bendiga a unos remanentes y a otros no? Jesús hizo esto durante 3 años. Entonces, ¿qué ves? ¿Qué vieron ellos? Que no es el domingo. Que no es el domingo el día del Señor, sino que los 7 días es el día del Señor. Como dice el pastor Río, si el domingo es el día del Señor, el lunes ¿de quién es? Y el martes y el miércoles son todos los días del Señor. La iglesia primitiva, el domingo en el culto, se reunían y daban culto a Dios, recibían la fuerza a través de la palabra y el resto de los 6 días se expandían. La iglesia reunida, la iglesia expandida, se reunían a sus campos, a sus oficios, en sus casas, casa de misión, en sus oficios, trabajos, iglesia especializada, en la región donde estaban, la iglesia regional, con quien se encontraban, el trabajo en equipo, a través de los obreros, el movimiento de vida. Eso es lo que ellos hacían, los 5 básicos. Por eso, aunque sea el domingo, concéntrate en la palabra. Solo si entra la palabra en tu vida puedes cambiar. Solo si entra la palabra en tu vida, la obra del Espíritu Santo puede levantarse. Solo si entra la palabra en tu vida, la oscuridad que obra alrededor tuya se puede quebrantar. De verdad, tu problema no es tu problema y tu problema no comienza por los demás. No estás sufriendo por la situación en la que vives. Daniel un día estaba en un foso de leones. Un día estaba en un horno de fuego. No es tu situación por la que estás sufriendo. No es tu dificultad lo que te hace sufrir. No son las personas de tu alrededor los que te están haciendo sufrir o pasándolo mal. Por esto, aunque sea el domingo, aférrate a la palabra. Concéntrate en la palabra. Eso era la iglesia primitiva. Se reunían unánimes en oración y ruego. ¿A qué se habían aferrado? A la palabra. Eso es la oración. Cuando me concentro de esta forma, mi cerebro se sana. Mis pensamientos empiezan a cambiar. No solo esto, tu espíritu es sanado. No, es que, sinceramente, pues hace tiempo que no escucho el mensaje entre semana. Ya hace mucho tiempo que no doy culto entre semana. Ya hace mucho tiempo que he dejado de escuchar los mensajes del pastor Ryu. ¿Qué quieres entonces? ¿Qué esperas? Solo vives con tu pensamiento, no hay palabra en tu vida. Intenta concentrarte, aunque sea 40 días, 10 días, aunque sea solo el domingo. Concéntrate en la palabra. No es tu problema, verás en ese momento la obra del Espíritu Santo. Pastor, ora por mí, porque me está pasando esto, lo otro, tengo este problema, estas situaciones, estas dificultades, esta es la razón por la que yo estoy sufriendo, porque esta persona me ha hecho esto, o me ha dicho esto o lo otro, porque me tratan así o asao, porque esta persona no hace lo que tiene que hacer.
Todos son problemas. No es lo que está a tu alrededor. Está en ti. No son los demás. Está en ti. Me hablan de situaciones justas o injustas. Tendrás razón o no, pero no es lo importante de verdad. José podía disfrutar de este secreto de que Dios estaba con él, aun injustamente siendo acusado y metido en la cárcel por la mujer de Potifar. Aun de la forma más triste o de la forma más injusta, siendo vendido por sus hermanos. No podía cambiar esa situación, pero para él estaba bien. ¿Por qué? Tenía la palabra. No es tu situación, sino tengo la palabra o no. No es tu situación, sino tengo el pacto o no. Con ese estado espiritual, aunque vayas a la iglesia, aunque des culto, no puedes ver ni oír el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? No caigo en concentración en la palabra, me obsesiono con las cosas. Esto es un problema mental. ¿Por qué necesitas la palabra cada día? Si no, caes en obsesión. Caes en obsesión. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No es otra cosa. Aférrate a la palabra. Ese es el comienzo del cambio en mi vida. En el momento que me aferro a la palabra. ¿Qué significa aferrarme a la palabra? Con seguridad. Creyendo realmente que Dios lo va a hacer. Si Dios te dice al oído, ve a tal sitio, sabiendo que es de Dios, ¿por qué no vas con seguridad de que Dios te ha dicho que tienes que ir? Con eso es aferrarse a la palabra. No que es que no estoy seguro, no sé si me ha dicho, no sé si este es su plan o no. Esa era Eva. Y por ahí entró Satanás. Que Dios te ha dicho que no comas de este árbol. Bueno, no estoy muy seguro. Ha dicho que lo puedo tocar, pero que no, que lo puedo mirar, pero que no puedo, no sé muy bien. Esa era Eva. Y Satanás la derrumbó. ¿Por qué? Porque no tenía seguridad en la palabra. Entonces, acorde a la palabra que hemos leído hoy, ¿cuál eran las 24 horas de la iglesia de Antioquía? El título del mensaje de hoy, las misiones y su horario. Es el horario de las misiones para nuestra iglesia también. La iglesia de Antioquía, ¿sabéis cómo comenzó? Después, a causa de la persecución por la muerte de Esteban. Todos los cristianos, todos los discípulos fueron esparcidos. Dios les dio el Evangelio. Después de haber conocido a Jesucristo resucitado, ir y hacer discípulos a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Solo esperar la promesa en Jerusalén, hasta que venga el Espíritu sobre vosotros. Vino el Espíritu, pero ellos se quedaban en Jerusalén. Tenían que salir a predicar el Evangelio, pero se quedaban en Jerusalén. Entonces, ¿Dios qué trajo? Persecución, crisis, problemas. Y a Esteban lo mataron a causa de la persecución de Esteban. Los que tenían el Evangelio, los discípulos, se esparcieron por todo el mundo y empezaron a predicar el Evangelio. De ahí nació la iglesia de Antioquía, donde muchos discípulos llegaron a Antioquía y formaron la iglesia. Ellos cortaron con toda la corriente del aposento alto de Marcos. Entendieron por qué Dios los había guiado y esparcido y los había guiado a reunirse en ese lugar. ¿Y qué empezaron a ver? El plan de Dios, la misión de Dios, el pacto de Dios, y empezaron a ver a los gentiles. Hasta el momento no predicaban a los gentiles. Iban a las sinagogas, predicaban a los judíos, porque era el pueblo de Dios, los escogidos de Dios. Pero hasta que vino el Mesías, una vez nacido Jesucristo, a todas las naciones, a todos los pueblos, a toda criatura, para salvación de sus almas. La iglesia de Antioquía entendió eso. Ah, no somos nosotros, es para todo el mundo. Empezaron a abrir sus ojos a ver qué, a los gentiles, y que el Señor obraba al predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces es que estaban reunidos en Hechos 13. ¿Y qué dice la palabra? Ministrando al Señor, dando culto al Señor. Dando culto, ayunando. ¿Qué quiere decir? Concentrados en la palabra, en la misión que Dios les había dado. Concentrados en el Señor, dándole culto. ¿Qué experimentaron? La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dijo,
vieron la visión de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer de verdad es aferrarse a este pacto. Aferrarse es tener seguridad, firmeza, convicción de que Dios va a cumplir ese pacto. No, no que me lo ha dicho con voz bajita. Si lo has oído con voz bajita, es que vas a tener dudas. No, con firmeza, con seguridad. Id y haced discípulos a todas las naciones. Yo voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. Es que no sé si Dios me está diciendo ve o ven. Como luego con voz bajita, no sé si está diciendo ve o ven. No sé si ir o quedarme. Por eso tengo dudas, por eso me confundo, porque no tengo firme el pacto. Esto es lo que Satanás usa, lo que usó para derrumbar a Eva, como he dicho. La iglesia de Antioquía experimentó la obra del Espíritu Santo, porque tenía seguridad en el pacto de Dios. Se jugaban la vida, pero tenían la seguridad del pacto de Dios. Es el plan de Dios. ¿Qué importa que yo viva más o menos? Si es lo que Dios desea, si se va a cumplir. Gracia de Dios es que pueda ser usado por Él. Cuando Isaías dijo, heme aquí, Señor, úsame a mí, ¿qué confesión crees que era? Aunque tenga que morir. La iglesia de Antioquía experimentó esa obra del Espíritu Santo porque tenía seguridad en el pacto de Dios y se concentraba en ello, ayunando. No es dejar de comer el enfoque. No, es que he ayunado 40 días, llevo de ayuno 10 días. No es hacer una dieta. No es el dejar de comer el punto, es concentrarte en la palabra de Dios, en el pacto de Dios. Concentrados, dando culto. ¿Qué experimentaron? La obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vino a la iglesia de Antioquía? El horario de las 25 horas. Este es el mensaje del pastor Riu, la corriente del mensaje del pastor Riu. Sobre todo el mensaje de líderes, 24 horas, 25 horas, eternidad. La iglesia de Antioquía se concentró en el Evangelio, se aferró al pacto, dando culto a Dios y experimentó la obra del Espíritu Santo. Vino el horario de las 25 horas, del cumplimiento de las 25 horas a la iglesia de Antioquía. ¿Cuál fue este horario? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hemos leído hoy. A Bernabé y a Saulo. Apartarme a ellos. ¿Para qué? Para el deseo de Dios. A la iglesia de Antioquía. Comisionar a Bernabé y a Pablo. ¿Para qué? Pablo, que era Saulo. ¿Para qué? Para mi deseo. Para mi obra. Para lo que yo les he llamado. Y la iglesia dijo amén. ¿Por qué? Estaban mirando el pacto. No eran su beneficio. No eran sus planes. ¿Cómo estarían ellos mejor? Con Bernabé y Pablo. ¿Por qué? Ellos eran los ministros, maestros. Bernabé, ¿quién era? El pastor de la iglesia. Si se va el pastor, ¿qué va a ser de nosotros? Y encima se va Pablo también, que es un buen maestro nuestro, un profesor de la escuela infantil, o ¿cómo va a ser? No, no, mejor nosotros. Primero que nosotros estemos bien, luego ya con lo que nos sobre, pues hacemos las misiones. La iglesia de Antioquía sabía por la razón por la que se reunían, la razón por la que daban culto. Anhelaban de esa guía del Espíritu Santo, de esa obra del Espíritu Santo, se concentraban en oración y en ruego. Y el Espíritu Santo les dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El horario de las 25 horas vino sobre la iglesia de Antioquía. Yo voy a estar con vosotros, voy a obrar. Y la iglesia dijo amén. Puso las manos sobre ellos, ayudándolos en todo lo que necesitaran, orando por detrás de ellos, los comisionaron, los primeros misioneros. Bernabé, Saulo, y junto con ellos iba Juan, otro maestro. Por eso, de verdad, nuestra iglesia no es extraña. Hay gente que dice que es muy extraña. ¿Cómo va a ser una iglesia si el pastor no está allí? ¿Cómo va a ser una iglesia si no tienen ni local? ¿Cómo va a ser una iglesia si... Apartarme a Bernabé y a Pablo, comisionaron al pastor de la iglesia. Eso es la iglesia normal. Eso es la iglesia que está en la Biblia. Vosotros igual, orar, ir juntos.
sin estar en el lugar, ir juntos. Esta semana hemos comenzado la escuela de evangelismo. Muchos pastores, obreros importantes que están entrando a esta corriente de evangelio desde México, Chile, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, España, Panamá, seguro que me dejo algún otro país, están entrando a esta corriente del evangelio, están participando en esa escuela de evangelismo. Si Dios me ha llamado, si me ha llamado en este momento para hacer esto que estoy haciendo, ¿por qué va a ser un problema para la iglesia? ¿Por qué va a ser una dificultad? Si soy instrumento de Dios y Dios me ha llamado y me necesita y me quiere poner en Estados Unidos o donde esté, ¿por qué eso va a ser un problema para la iglesia? ¿Por qué iba a ser un problema para la iglesia de Antioquía que Bernabé y Saulo se fueran si Dios les estaba diciendo enviarles, comisionarlos? No, es que si Toñín no va a venir, no puede ser nuestro pastor. Es incorrecto. En Hechos 13 comisionaron a su pastor junto a los obreros importantes para que se fueran. ¿A dónde? A la evangelización del mundo, a donde Dios los había guiado. ¿Por qué puede pasar eso en la iglesia? ¿Por qué eso no es un problema? Porque la cabeza de la iglesia es Cristo, no es el pastor. Y el cuerpo, el creyente. El dueño de la iglesia es Jesucristo. El que se responsabiliza del creyente es Jesucristo. ¿Y las misiones qué es? Lo que Dios hace. En Hechos 9:15, Pablo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de todo el mundo. Y para ello, también preparó a los obreros de Romanos 16, del 1 al 27. Esos obreros que bajo sus pies Satanás es destruido. Esos obreros que no se mueven por otra cosa, sino solo por el pacto. Hospedadores, colaboradores, ayudadores del evangelista. Dios preparó a Pablo y a los obreros. ¿Para qué? Para las misiones. Por eso, allá donde iba, ¿qué se encontraba? Al obrero preparado. Es la obra de las 25 horas sobre la iglesia de Antioquía. Y viajaron a Chipre, hasta Pafos, y ahí, ¿qué se encontró? A ese endemoniado, ese falso profeta que estaba obrando con oscuridad, atrapando al procónsul. Dios envió ahí al evangelista ¿a qué? A quebrantar la oscuridad. Y como hemos leído en el versículo 12, en el último, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillándose en la doctrina del Señor. ¿Qué es eso? El acontecimiento de 25 horas. Desde Chipre hasta la isla de Pafos, predicaban el Evangelio y cuando hallaron un falso profeta, ese mago, que se llamaba Bar Jesús, ¿qué ocurrió? Esa persona que estaba llena de oscuridad, que estaba llena de demonios, Dios obró en ese momento. Y el resultado, que el procónsul, viendo lo que había sucedido, viendo esas señales, pudo creer que Jesús es el Cristo, siendo maravillado de la doctrina del Señor, creyendo que Jesucristo, que ese Jesús quien murió crucificado, realmente es Dios, el Mesías, y que había resucitado. Querida iglesia, si entramos en las 24 horas, en tu vida, en nuestra iglesia, vas a ver la obra de las 25 horas. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Ese es el movimiento evangelismo bíblico que ha de ser restaurado a través de nosotros. Habrá más gente, pero por lo menos yo voy a tomar esa determinación. ¿Por qué? Yo lo he visto en muchas ocasiones. Dios no necesita a muchas personas. Dios predica a la multitud, pero llama a los discípulos aparte.
Dios no necesita muchas personas. Con una persona es suficiente. Con una persona puede cambiar toda una nación. Con una persona puede hacer la evangelización del mundo. Es una persona. Como dice Mateo 28, del 18 al 20. Vosotros, a los discípulos, no son muchos, una persona. Un discípulo que haya concluido que Jesús es el Cristo. Un discípulo que tenga el estado espiritual a través del cual Dios pueda obrar. Vosotros. ¿Y qué es una iglesia? Una iglesia que realmente pueda ir al campo, al lugar donde está la oscuridad, al lugar donde está la oscuridad para traer la respuesta, sabiendo cuál es el único problema del hombre y la única respuesta, siendo esos obreros que Dios usa, como hablaba esta semana en la escuela de evangelismo. Ir, hacer que un ministerio, hacer discípulos, haciendo la expansión a las 237 naciones, 5.000 tribus, enseñándoles continuamente para que se puedan reprocrear por ellos mismos, levantando el sistema, la torre, para que se procreen entre ellos, aun sin ir nosotros. Eso es juntos. Os bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo en vuestras vidas. Que durante esta semana, de hoy en adelante, viendo las misiones y el horario en el que Dios nos está guiando, nuestra iglesia está haciendo las misiones ya. Ya se están reuniendo gente de muchas naciones. Este mensaje del Evangelio está siendo continuamente proclamado, donde obreros en Latinoamérica, pastores, están llegando a esta corriente y se están levantando para predicar este Evangelio. Dios, que desde un principio está haciendo su obra de la salvación, desde un principio que está haciendo la evangelización del mundo, nos está haciendo ir y hacer discípulos, para que por ellos mismos se estén levantando, por ellos mismos estén predicando este Evangelio, y estemos estableciendo esas torres que no se derrumban, que no se tambalean juntos, en este horario de las misiones. Que nosotros como iglesia podamos descartar lo que no es necesario, que podamos desechar toda incredulidad con la que vivimos cada día, sabiendo quién es nuestro Padre y nuestro trasfondo, que podamos concentrarnos 24 horas en la palabra, en la oración, en el culto, no el domingo, sino durante toda la semana, cada día, como hacía la iglesia primitiva, y que en nuestra vida, en nuestros campos, podamos experimentar la obra del Espíritu Santo. Que podamos oír claramente la visión, las palabras, la dirección de Dios. Os bendigo para que esta palabra esté obrando en vuestras vidas y os esté guiando. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por esta palabra, que tal cual se esté cumpliendo en la vida de cada uno de la iglesia que está aquí reunido. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.